en Tíbet sigue siendo bajo de mucha represión, control, genocidio, tortura, encarcelamiento, incluso violación de derechos humanos en Tíbet, el gobierno chino, ¿sabes? Hace poco mismo el gobierno chino, reuniones de Asamblea General, allá mismo ha dicho muy claramente el presidente chino, dice, ni hablar autonomía, porque ellos tienen miedo. ¿Qué pasó a Rusia, sabes? Si Tíbet autonomía, otros Xinjiang, uigures, mongol, todos, eso va a pedir, entonces tienen miedo. Su trabajo principal es dar a conocer a los españoles, a los catalanes, qué es Tíbet, ¿no? ¿Qué tiene Tíbet? Tíbet tiene una cultura, explica. Tíbet tiene una tradición, históricamente, explica. Tíbet tenemos nuestro propio idioma tibetano, no chino, ¿sabes? Entonces explica un poco diferente. Y Tíbet, que es solidaridad, derechos humanos en Tíbet, que está sufriendo, también explica, ¿sabes? Y no solo rezar a Buda, rezar, no es suficiente, ¿no? Después gente buscando, ¿verdad? Que aquí en Occidente siempre buscando algo. Entonces gente busca yoga, meditaciones, filosofía, entonces ofrecemos. Por eso en Casa Tíbet un poco de todo, ¿no? India mismo consiguió independencia. Entonces estamos mirando, ¿sabes? ¿No? También, India, después de 100 años, independencia. Nosotros 53 años solo, tenemos esperanza.